Bueno, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. Mi nombre es Martín Molina. Hoy les traigo una conversación con Nicolás Pinzón y Andrés Acevedo. Ellos son los creadores del podcast 13% Pasión por el Trabajo. En esta conversación hablamos sobre las lecciones que han aprendido en 3 años de este proyecto, de los diferentes parámetros para evaluar el éxito y la felicidad en el trabajo. Y al final de la conversación nos desviamos un poco y estuvimos hablando sobre la homogeneización del pensamiento en la cultura, incluso en las producciones de podcast independientes en Colombia. Los grandes protagonistas del episodio fueron Naval Ravikant y la campaña que está montando Andrés en contra de los ciclistas que toman smoothies. Como siempre, los invito a suscribirse a este podcast en Apple Podcast o en Spotify y también a suscribirse a la newsletter que estoy publicando de manera quincenal y hay veces semanal, en donde comparto un ensayo, una reflexión, algunas citas y también un poquito de música. Se pueden suscribir a esa newsletter en www.codementes.com y ahí buscan la pestaña de Codementes Newsletter y ahí se pueden suscribir. Y bueno, sin darles más vueltas, les dejo mi conversación con Nicolás Pinzón y Andrés Acevedo. Bueno, entonces Andrés y Nicolás, bienvenidos a Conversaciones de Mentes. No sé si quieren hacer un resumen cortico de lo que hacen, tal vez resumir qué es 13% y cuál es el proyecto, y así ya vamos arrancando a los temas como de más interés común que tenemos. ¿Quiere hablar? No sé si... Andrés, ¿te animas? De una, Martín. Sí, de una. Pues primero, gracias por la invitación, Martín. Qué chévere estar acá. Nosotros somos básicamente 2 abogados que ahora no somos abogados. Hace 3 años arrancamos pensando que queríamos crear un proyecto. No teníamos muy claro qué, pero sucedió que estábamos muy enganchados con el mundo de los podcasts. A mí Nicolás me había presentado los podcasts, me había parecido una maravilla. Yo había arrancado escuchando a Malcolm Gladwell, que yo había leído un libro suyo antes y a mí me encantaba su manera de contar historias. Y entonces arranqué con Revisionist History y pues me enamoré. Y Nicolás, pues que tiene su personalidad bien adictiva para ciertas cosas particulares, pues está bien. Obsesivo. Eh, y entonces, oye, lo estoy viendo bien lento. Bueno, vale verga. Entonces, teníamos esas ganas por un lado y por el otro lado como esa curiosidad y medio interés por el formato de los podcasts. Y pues un día arrancamos a crear este proyecto que es 13%, en parte porque yo tenía un problema personal y era que yo tenía un trabajo en el que el tiempo se me pasaba muy lento y yo decía, y era un trabajo medio tiempo, entonces yo pensaba que cuando la vida adulta me llegara y ya no tuviera trabajo de medio tiempo, sino tiempo completo, pues eso iba a ser una tortura. Entonces yo quería descifrar un poquito cómo hace esa gente que le brilla los ojos cuando habla de su trabajo, pues para que le brille los ojos. ¿Qué tiene esa gente que le gusta su trabajo que no tengo yo? Y entonces esto arrancó muy como una investigación personal, eh, como un formato podcast. Y pues eso fue hace como 2 años y medio. Y ya llevamos 2 años al aire y pues ha sido tremendo. No sé si Nico quiera complementar ahí, contar un poquito de él. No, yo creo que esa es, en pocas palabras, nuestra historia pues de 13%. Después lo que ha venido es un proyecto que ha crecido casi que solo. Empezamos por una duda hasta existencial, porque el trabajo yo lo veo casi como una duda existencial de qué hacer uno con la vida.
y pues nos dimos cuenta que había un problema generalizado y era como la miseria en el trabajo y después llegamos a una cifra, entonces nos dimos cuenta que no era solamente la gente cercana, sino en realidad la gente alrededor del mundo. Entonces nos pusimos pues a investigar qué se podía hacer, porque una opción pues era simplemente resignarse y quedar en ese, lo que Andrés llama con mucha frecuencia el sistema de cumplidores de por vida. Ahorita podemos hablar más de eso, pero quedarse por ahí. Y simplemente trabajar y trabajar y algún día de pronto jubilarse y pues morirse. Otra opción era hacer algo, hacer algo y ese algo fue afrontar directamente el problema. Entonces lo vimos como un problema y para afrontarlo nos dimos cuenta, por fortuna, en ese momento no sé bien cómo lo pensamos, pero por fortuna que una buena forma era contando historias. No era tanto haciendo trabajos investigativos ni teorías por ahí extrañas, sino contando historias y entendiendo, destilando las vidas de esas personas que están en el 13%, destilando esa sabiduría y esas experiencias individuales, a ver qué podía salir de ahí. Y a partir de ahí es que pues 13% empezó a crecer muy orgánicamente, muy naturalmente, porque pues es algo igual, existencial para cualquier persona. No era solo nuestro, sino pues a la gente le empezó a interesar y pues ahí empezó y saltándonos 2 años y medio, acá estamos. Sí. Ahora, hay un lado B. ¿Y qué es el 13%? Que creo que no lo hemos explicado y es importante. ¿Por qué el nombre 13%? Esa es una cifra de Gallup, que es una encuestadora pues a nivel mundial. Y ellos cada año hacen como un reporte del workplace, de la vida laboral. Y entonces, uno de esos años, me parece que fue de 2015 o algo así, la conclusión de ellos fue que solo el 13% de las personas están satisfechas en su trabajo, están comprometidas con su trabajo. Entonces nosotros pues, nos habíamos topado con ese estudio cuando estábamos empezando a pensar cómo enfocar el proyecto. Y en nuestra primera entrevista, que fue un piloto que nunca salió al aire, terminamos la entrevista y lo último que yo dije fue como, pues estábamos grabando, entonces yo dije, bueno, y para nuestros oyentes, gracias por escuchar, y le hice así a Nicolás, a ver qué decía, y dijo 13%. Fue como el nombre menos planeado de la vida y ya se pegó. He estado pensando acerca de ese 13% y esa encuesta, no sabía que había salido una encuesta de Gallup, pero estaba pensando como a qué aspecto de las personas o de la experiencia de las personas se refiere ese 13%. O sea, el 13% de las personas están satisfechas con su trabajo. ¿Es satisfecho la palabra o qué es? Sí, en realidad en inglés es engaged. Engaged, ok. Que es de esas palabras que no es tan fácil traducir, pero sí es como entre motivado y satisfecho. Nosotros, digamos que nos hemos apropiado más del satisfecho, pero sí, el término preciso es engaged. Claro. Sí, eso cambia un poquito la cosa porque yo estaba pensando, a mí me gusta mucho pensar en los términos de Daniel Kahneman de el yo experimentado y el yo recordado. Y cuando a uno le preguntan si uno está feliz en el trabajo, acerca de cuál de esos dos uno se refiere. O sea, hay un yo que está experimentando día a día la labor que ejecuta, la que sea, y hay otro yo que está como recordando la experiencia laboral de por ahí 1 año o 2 años o 3 años. Y creo que tal vez el recordado tiene que influir mucho más los logros y como las vainas que uno va escalando en su vida, y en el yo experimentado tiene mucho más que ver con si estoy contento, si estoy disfrutando lo que estoy haciendo en el día a día, porque puede que yo no tenga tanto gozo en mi día a día en el trabajo, pero estoy logrando unas metas que me he propuesto y eso de alguna manera nivela o compensa esa respuesta que uno daría en la entrevista. No sé si ustedes lo han pensado en esos términos o algo similar. Sí, digamos que no lo hemos pensado mucho en los términos, pero incluso hace un par de días yo le estaba hablando a Nicolás sobre esa distinción de Kahneman que me parece lo más interesante. Lo hablaba, recuerdo, como en un contexto de la felicidad, ¿no? Como que felicidad tiene esas dos vertientes, la de
pues tuve una vida que me satisface ahora que la miro en retrospectiva, y la otra es, pues durante la vida fui feliz, ¿no? Mm. Em, yo diría, yo diría que en parte nosotros estamos intentando intervenir el yo experimental, el día a día, de cara a que el yo que recuerda se sienta un poco más satisfecho, porque ¿qué pasa? Pues mucha gente dice, voy a sacrificar el presente y la voy a pasar re mal, con tal de que al final de mi vida, cuando esté en mi lecho de muerte, no tenga arrepentimientos. Eh, pero, a ver, eso suena bonito, pero digamos que eso también admite pregunta. Y es, ¿será que es necesario? O sea, ¿será que el sacrificio del presente lleva un elemento de sufrimiento inherente? Es decir, no puede ser el camino un poco más gozoso, pero que igual construya algo a futuro que cuando uno pues esté en su lecho de muerte se pueda sentir satisfecho de ello. Eh, entonces diría que sí, nosotros en realidad nos enfocamos en el día a día, ¿no? Porque pues creo que eso es lo que uno puede intervenir, porque lo otro ya sería decirle como al viejito, no, pues relajado que usted hizo grandes cosas en su vida. Y eso no, digamos, que llevaría a incrementar esa cifra, que en últimas es pues lo que nosotros nos hemos propuesto. Eh, pero es una vaina interesante. Sí. Eh, yo le agrego a eso algo y es, naturalmente, hacia donde hemos tendido con 13% es como a lo primero, a lo experimental y como una vida que, mejor dicho, que se pueda disfrutar más en este momento y no esperar a la jubilación como hablábamos al principio. Pero una historia que nos hizo cuestionar mucho, incluso muchos de los conceptos que hemos 13% y tanto desde la entrevista, después de entrevista, ya le digo quién es, dudamos si sacarla o no, que de muchas formas iban todavía con muchas de las cosas que habíamos pensado en 13%. Incluso el título del episodio es Estirarse sin romperse y yo creo que lo curioso de eso es a nosotros mismos nos hizo estirar ese episodio. La historia era la de Daniel Bao, que es una de estas personas muy de vida de startup que pasó por consultoría y por banca de inversión y trabajó ahí pues duro, ¿no? Y cuando cuenta las historias es de este trabajo brutalmente duro y él dice, hay un momento en el que dice, yo quiero matarme yo pensaba en matarme esos 2 años para tener mayor satisfacción o tranquilidad a futuro, ¿sí? Que es como un poco esa idea. Y es algo que se ve muy comúnmente, sobre todo en los primeros años de trabajo. Entonces, pues nosotros como que normalmente habíamos dicho, no, ¿por qué eso? ¿Por qué ese estilo de vida? Y en últimas quisimos sacarlo y ponerlo tal cual como estaba y ponernos más como con el concepto de estirarse y hasta cuándo estirarse sin romperse, y por eso el título. Pero sí lo que fue chévere detrás, me parece a mí viéndolo ahorita, es poner la discusión sobre la mesa, cuestionar si ese es el único estilo de vida y si debe ser, si no, entonces el único es el contrario, o si puede haber un universo en el que uno pueda estar y donde pues hay distintas personalidades, distintas formas de verlo. Pero sí es bien interesante eso, sobre todo los primeros años de vida laboral, donde la tendencia es a explotarse lo máximo posible para después, ojalá en algún momento, y a veces pasa que nunca, poder tener un poquito más de tranquilidad. Sí, yo pensaba en esa misma pregunta como en términos como de productividad. O sea, ahorita quiero hablar de otra forma en la que estaba pensando en la productividad, pero yo creo que si los retornos de una inversión de un año de matarse son muy altos, puede que uno esté dispuesto a hacer ese sacrificio. El problema es que es tan difícil descifrar cuáles van a ser los retornos del trabajo de uno y psicológicamente qué tan dependiente se va a hacer uno de un estilo de vida hiper enfocado en la productividad. Y lo que yo he visto de mis amigos y de personas que conozco es que
muchas veces dicen, no, yo me voy a meter a trabajar en este bufete de abogados que me están partiendo el lomo 16 horas al día por 2 o 3 años y ya después me dedico a las cosas que me gustan y ahorita ya pasaron 7 años desde que se graduaron y siguen ahí pegados y se están ganando unos salarios gigantes, pero lo que yo veo es que su costo de vida también se ha elevado a la par de su salario y no sé si es que realmente están ahí por intención o por monotonía y creo que es un riesgo alto cuando los beneficios, entre más alto el beneficio del trabajo que uno no le gusta hacer, pues más difícil dejarlo ir, ¿no? Claro, es que, bueno, encuentra uno de todo. Está también el que llegó ahí porque ve que todo el mundo está llegando ahí. Y le clavaron 16 horas en ese mismo buffet. Y esta persona no tiene ni idea qué hacer con su vida, pero pues era como lo que todo el mundo estaba haciendo. Y de la nada duró 43 años en ese buffet. Mm. Casi que sin cuestionarse si eso valía la pena, si eso era importante para él. Pero incluso la persona que llega ahí como con el cálculo del retorno de inversión, eh, yo creo que muchos de ellos obvian algo que me parece que es muy cierto. Y creo que lo escuché esta mañana, de hecho es una frase de Taleb que dice algo así como, hay dos cosas demasiado, las dos peores adicciones son la heroína y un salario. Porque Sí. el salario determina, digamos, el, el nivel de lujo al que uno se acostumbra. Y desacostumbrarse a esa vaina es bien difícil. Entonces, incluso el que llega como con una mentalidad de voy a entrar y salir y, y darme duro 2 años, pero tiene una fecha límite, pues no tiene en cuenta esa tendencia tan de naturaleza humana de volverse adicto al salario y de que la adaptación hedónica los lleve a que casi que sea imposible revertir esa tendencia y volver a un salario inferior en otro lado de la vida. Sí. Sí. Es que descansar es muy difícil. O sea, realmente ponerse a descansar es muy difícil. Yo creo que, Para ustedes los emprendedores, para las personas como yo, procrastinadores es súper fácil. pues, a ver, yo no sé. De pronto es eso mismo, cuando uno entra como en el mundo de la productividad y de la optimización, después salir de ahí es muy complicado. O sea, de pronto sí es hasta peor que la heroína. Eh, digamos, yo, yo pienso bastante en eso, en descansar. O sea, como que defiendo el descanso y el ocio, pero al tiempo me cuesta mucho hacerlo. Como que cuando lo estoy haciendo hay una parte de mi cerebro que se siente mal. Eh, y yo creo que sí es un poquito por eso, como por la cultura de la eficiencia y que todo tenga que servir para algo y no poder pues verme un concierto de lo que sea si no me sirva de nada. Eh, lo inútil, ¿no? Pero sí la productividad y la sobreproductividad sí que es un tema duro. Sí. Pero en todo caso, igual yo no dejo de plantearme eso, de si tal vez debería estar en un trabajo en el que sacrifique 2 años, en este punto en el que tengo mucha energía. Y este soy yo hoy en día, que llevo 2 años cuestionando esta cosa y poniéndolo como desde diferentes perspectivas y que al principio tal vez tenía una visión muy férrea de que esa gente que estaba matándose en sus primeros años de trabajo era pues gente que no pensaba. Eh, pero no sé, a mí me queda la inquietud, me parece que pues las elecciones siempre son, siempre son renuncias, como dicen por ahí. Y es muy difícil saber si uno la está cagando, pero pues digamos, a ver, mi yo experimental está satisfecho y yo creo que cuando esté en el lecho de muerte presiento que también voy a estar satisfecho, pero aún así es como el final de un libro de Hemingway, es como bonito pensarlo, ¿no? Sí. ¿Qué, qué tanto del proyecto en 13% o de ese 13% que se siente satisfecho en el trabajo tiene que ver con
la idea del éxito. O sea, qué porcentaje de las personas que se sienten satisfechas o están engaged en su trabajo sienten a la misma vez que están siendo exitosos. Porque yo me puedo imaginar y conozco muchas personas, tengo amigos jardineros, por ejemplo, que ellos tienen, digamos, estoy pensando en un amigo que trabaja de jardinero y él tiene cierta medida, o sea, si los jardines que él cuida están bonitos, él se siente exitoso, pero no es como la misma, o sea, esa terminología como que siento que no significa lo mismo en ese contexto que en el contexto del emprendimiento o en el contexto de los trabajos o del mercado laboral como más formal. No sé, ustedes de las personas que hayan pasado por 13%, ¿todos son exitosos? ¿O hay personas que ustedes dirían, esta persona es exitosa en el sentido de que está súper feliz con su trabajo y con su vida, pero en términos como monetarios no es una persona exitosa o no ha escalado la escalera corporativa de ningún negocio de una manera significativa? O sea, yo creo que usted está diciendo lo que es clave y en últimas, creería yo que si uno le pregunta específicamente a todas las personas que hemos entrevistado si se siente exitoso, tiene razones para sentirlo. Probablemente no se sienta en la cumbre de su carrera, al menos no todos, y también yo creo que es parte de eso, que no, de pronto ni siquiera tienen en mente una cumbre de su carrera. Pero si tienen satisfacciones o gratificaciones con uno mismo, que uno puede decir, estoy haciendo las cosas bien, o al menos siento que estoy haciendo las cosas por las razones correctas. No sabe ni siquiera si son el camino, si está bien el camino que uno está tomando o no, lo mismo que decía Andrés ahorita. Pero yo creería que cada cual se ha creado su propia narrativa para definir su propio éxito de alguna u otra manera, incluso no tan conscientemente, no en un proceso tan estructurado, pero si uno le preguntara específicamente, probablemente todos con lo que están haciendo, sí dirían, hay cosas con las que me siento hasta orgulloso de mí mismo, y yo creo que eso puede ser una razón de éxito, y tranquilo con cosas que haya hecho, que creo que es otra razón, otro síntoma de éxito mejor. Pero sí, digamos, de las cosas que hemos visto es, yo creo que ni siquiera es tema contextual, no es ni siquiera de emprendedores o empresarios o influenciadores, no, ni siquiera es como por sectores. Creo que es muy individual de cómo cada uno puede ver el éxito. Es cierto que de pronto en un sector de emprendimiento haya más tendencia hacia qué es el éxito, sobre todo si es una startup exponencial puede que haya más tendencia, pero incluso así, si uno se extrae un poquito de la empresa en sí mismo, como de la labor en sí mismo, y se ve en una perspectiva más como ser humano conjunto más allá del trabajo, creo que ahora estoy casi seguro muy buenas respuestas de todos los entrevistados que hemos tenido en 13%, y creo que por ahí es que va el éxito, al menos desde mi punto de vista, que es eso, extraerse un poco del día a día laboral, pues de la labor. Naval Ravikant tiene como un concepto, él dice que como que el fin del ejercicio laboral o de la vida es la libertad, que hay varias formas de acceder a la libertad, que uno puede ser libre si uno hace demasiada plata y ya no tenés que hacer nada por obligación y logras estar en ese estado mental de no seguirte generando obligaciones que no son necesarias o que no querés. Y la segunda, no, creo que da tres formas. La segunda es no necesitar nada, o sea, básicamente ser un monje, y entonces si no necesitas nada sos libre. Y la tercera es encontrar algo, encontrar como una coincidencia entre el trabajo y la vocación, o sea, que la vocación coincida con el trabajo que uno decidió o pudo hacer.
en esos términos, ¿qué tan libres se sienten haciendo 13%? ¿Qué dirían de sí mismos que se sienten exitosos por haber hecho este podcast, por los logros que han tenido en él? ¿O todavía sienten que el éxito es una meta a la que van a llegar en el futuro? Yo una vez, yo, yo una vez estuve viviendo en Portugal y fui pobre, ¿no? O sea, es una maravilla ser pobre en Europa. Yo no tenía plata, no tenía como mi comida asegurada, lo único que tenía era un lugar donde quedarme y yo trabajaba en eso tal para que me dejaran quedar ahí, pero ni siquiera me daban comida. Entonces, eso fue un periodo como de un mes y medio largo. Eh, y fue bien duro porque pues yo no podía hacer nada, o sea, todos los planes se da cuenta uno, o muchos planes requieren pues valen, ¿no? Tienen un precio. Lo único que yo podía hacer era caminar por ahí y cuando me daba hambre me tocaba devolverme al hostal a ver si alguno de los otros voluntarios tenía comida, para ver qué comíamos. Y para mí esa experiencia fue tan trascendental porque pues yo nunca he tenido ninguna necesidad de ese estilo. Yo nunca he, pues, como dicen coloquialmente, nunca he pasado necesidades. Pero se da cuenta, o por lo menos lo que yo recuerdo de las lecciones de esa experiencia es que, que sí, que uno puede vivir con muy poco, que uno puede vivir con muy poco. Y entonces creo que tiene todo el sentido lo que dice Naval, eso es muy liberador, es muy liberador. Y creo que en parte nosotros hacemos un ejercicio así similar, porque, eh, pues voy a hablar por mí, luego Nico hablará por él, pero yo sí he durado 3 años desde que me gradué del colegio en el que he visto cómo mis amigos pueden acceder a ciertas cosas a las que yo no puedo acceder. O sea, yo no puedo ir a un gimnasio, ¿no? Y yo no puedo salir de fiesta siempre que ellos salen de fiesta, ni tampoco puedo comer todas las noches que ellos salen a comer, sobre todo al principio. Eh, y entonces eso cambia un poco el chip, pero digamos yo tenía esta experiencia y digamos que ese es un precio el que yo estaba dispuesto a pagar y que yo nunca me he sentido, nunca me he arrepentido de eso. Nunca he sido esclavo de pensar como, debería meterme de abogado y me ahorraría todos estos problemas. Entonces yo creo que en cierto sentido lo que hemos podido hacer, sí, nos permite ser libre. Y de hecho uno lo mira y nosotros en este momento que estamos como en una etapa ya como de monetización y de consolidarlo más como un emprendimiento, nosotros nos abstenemos de hacer cosas que nos darían plata para vivir tranquilos, pero que nos harían pasarla muy mal. Que era como una cosa que decía Naval. Es como ser libre es no tener que estar haciendo lo que usted no quiera estar haciendo en un lugar donde no quiera estar. Y yo creo que parte de ese ha sido como nuestro criterio a la hora de decidir cómo monetizar 13%. Entonces, pues, incluso desde esos dos ámbitos me parece que es un emprendimiento que nos da mucha libertad. Y al mismo tiempo, pues, yo creo que intrínsecamente lo disfrutamos y nos parece como un reto apasionante. Eh, Esta pregunta está buena y tengo muchas cosas en la cabeza, porque creo que viendo cada una de las tres formas de pensar esto desde el punto de vista de Naval, hay cosas que uno puede extraer y me parece que uno puede combinarlas. Eh, y, y una buena forma es con la que empezó Andrés, y es viéndolo desde el punto de vista de la escasez y de lo poco que uno necesita realmente. A mí me pasó algo parecido y me fui de viaje bien mochilero durante 8 meses con lo mínimo que quise. Eh, Estuve en África, en Brasil, por allá en una favela, entonces como que uno puede, creo que viajar es una buena forma como de encontrar esa escasez cuando uno tiene el privilegio de no tenerla. Eh, y ahí yo encontré un poco lo mismo, digamos.
gran parte de las conclusiones de ese viaje, dentro de todas las miles de experiencias chéveres y en fin, y la gente que uno conoce, sitios que uno conoce, es con lo poquito que uno puede vivir. Yo estuve con una maletica con 8 camisetas durante 8 meses, una maleta muy pequeña, además, muy poca ropa, muy poca plata, y la pasé increíble. Entonces, sí es un poco liberador eso, cuando uno se da cuenta que no necesita tanto. Pero el otro extremo a Z, monje, que decía usted, Martín, pues también es extremo, ¿no? Porque también es no disfrutar del mundo y de los placeres del mundo que son lo mejor del mundo. Y por otro lado, la libertad también angustia. Esa libertad, así sea económica, en cualquier momento o de elección o de lo que sea, siempre va a angustiar. Un camino puede ser emplearse y trabajar de 5 a 8 y ganar un salario toda la vida, y digamos que no tener el estrés de tomar decisiones difíciles ni... Dijiste de 5 a 8, ese trabajo me parece terrible. ¿De qué? De 8. De 8 a 5. De 5 a 8, El bravo. trabajo está durísimo. Y así son algunos, de 8 a 5. Entonces la libertad tampoco es que sea tan fácil. Esa libertad, creo que Naval pone un muy buen punto, y es cuando uno tiene libertad económica, saber limitarse a uno mismo, ya como dejar de querer y querer más, porque pues si se tiende a eso, entre mayor riqueza también llega un punto que hay mayor infelicidad. Y lo otro es era la combinación entre las dos, ¿no? Como la persona y la vocación, ¿era? Algo así. No, sí, como que tu vocación coincida con tu trabajo, con tu labor, digamos. Sí, pues sí, que eso yo creo que es con lo que más me siento relacionado ahorita, y lo chévere es que lo puedo comparar con algo. Pues estuve trabajando 2 años como abogado, entonces sí sé que es trabajar como abogado, y sí sé que es no sentir que la vocación está alineada con el trabajo. Entonces en ese sentido sí podría sentirme también bastante liberado con 13%, porque sí es algo que tiene una relación mucho más cercana con mi vocación, que no sabría tampoco definir la vocación, que creo que es otro punto, ¿no? No es fácil. Hacer podcast Es algo como es que parte. uno como que ya tiene que saber desde que nació, y en realidad creo que poca gente sabe. Yo no la sé y tampoco me angustia mucho saberla. Sí. A mí me ha parecido muy bacano el podcast de ustedes porque, o sea, la premisa inicial es el trabajo, pero está relacionado a como a una exploración más trascendental que el trabajo mismo. O sea, hay otros podcasts que son más acerca del éxito, cómo vender, cómo transformar la vida, y el de ustedes me ha gustado el enfoque porque es acerca de alguna forma como de vivir una buena vida, y hay como una pluralidad muy grande de opciones que hay en el mundo en este momento, cada vez más amplia, yo creo yo, para uno vivir una buena vida con el trabajo, que antes era súper escaso. Pero pensando como entre la buena vida y el trabajo, me estaba preguntando cómo influencia la percepción propia o la identidad, perdón, cómo influencia el trabajo, o sea, el rol que uno tiene, si uno se puede decir a sí mismo abogado, o se dice emprendedor, o basquetbolista, o escritor, y la identidad, y como que qué tan importante es que la identidad y el trabajo coincidan también, o que tu trabajo sea parte de tu identidad. Y tengo como pensamientos muy ambiguos acerca de eso. Hace poquito estaba escuchando a Christopher Hitchens y el man decía: yo no veo escribir como mi trabajo, sino que yo veo ser escritor como mi identidad. Y yo sentí, en el momento que lo escuché decir eso, sentí la cantidad de satisfacción que le ha extraído a esa identidad que él tiene. Y yo siento que yo sigo en esa búsqueda como de, pucha, ¿cómo hago para que mi identidad se refleje en mi trabajo? Y no sé si eso es otra de las características
de toda la gama de invitados que pasan por 13% tienen, o si es algún tipo de denominador común entre ellos. Está buena. Yo diría en principio que no. Creo que identificarse mucho como con esas etiquetas que surgen del trabajo como emprendedor o profesor o no sé qué, eso puede llevarlo a uno a una vida bien miserable cuando las cosas cambien, ¿no? Cuando los vientos del destino, para ponerlo pues en términos de la antigua Roma, giren. Eh, entonces yo no creería necesariamente que es una cosa positiva, que el trabajo y la identidad se mezclen. Eh, Habiendo dicho eso, creo que sí hay algo a tener en cuenta, y es que sí es bueno tener como algo a que aferrarse. Entonces, que no necesariamente tiene que ser el título o la industria o el trabajo específico que uno está haciendo, pero creo que la gente que se identifica como con un ideal de sí mismo, eh, incluso en ambientes de trabajo, esa gente encuentra satisfacción. Entonces, por ejemplo, si David Escobar, que es el director de Confama, se identifica con que él es el tipo que lo deja todo en su trabajo y que le imprime belleza a su labor del día a día, yo creo que eso es muy beneficioso para él, desde el punto de vista de ese 13% y de esa satisfacción y de ese goce del trabajo. Entonces creo que pues tampoco es como que uno no debería tener identidad ni que la identidad no se permee del trabajo, pero creo que cuando se vuelve solo una cosa así como soy escritor, yo no sé qué, es lo mismo que cuando uno solo tiene una sola fuente de ingresos, pues uno está demasiado expuesto. O sea, por eso siempre todo el mundo recomienda que uno debe estar como diversificado. Y yo creo que eso no aplica solo en términos financieros, sino también en términos de identidad. Es como, pues, si vos sos el que juega squash, pero cerraron todas las canchas de squash porque se implantó el socialismo en tu país, eh, pues te jodiste, ¿no? Se te acabó la ¿De identidad. dónde salió ese ejemplo tan raro? No, es que estoy controversial. Es que ayer estaba hablando con una amiga que es escaladora, cuya identidad además ha cogido mucho del mundo de la escalada. Y yo le dije, ve, Mm. yo le dije como, me encanta que te enganche tanto esas cosas. Y como que yo quisiera tener algo así. Y me dijo, no, pero lo tuyo son los libros. Y yo le dije, sí, pero quiero un hobby que no sea productivo y que no sea tan cercano a mi trabajo. Mm. Entonces me dijo, pues me estaba planteando opciones y me dijo que escalar y yo le dije que ni por el hijo de puta, que montar en bicicleta, y yo estoy ahorita como en campaña en contra de los ciclistas que toman smoothie. Y entonces después me dijo, bueno, squash. Yo le dije, squash Qué me buena parece chévere. campaña. Entonces, desde ayer es jugador profesional de squash y sí. Eh, Yo soy medio bueno, así, los a mí dos. me ha pasado eso en mi vida. O sea, a mí me ha pasado seguido que mis hobbies se vuelven una parte importante de mi identidad. Me pasó con la escalada, yo escalé por ahí Ujú. 2 años y pico y me obsesioné. Sí. O sea, mi vida revolvía alrededor de eso. Si cada segundo que tenía disponible estaba colgado de una pared en algún lugar. Eh, y hay veces tengo conflictos internos emocionales con ese aspecto de mi personalidad porque siento que me ha distraído mucho, voy para acá, voy por allá, voy por allá. Y al final de muchos hobbies de 3 años uno no arma una carrera, ni una empresa, Mm. ni como algo sólido, ¿no? Que es otra cosa Termina de... chévere de Naval. Es que no sé por qué estamos tan conectados, porque esta mañana estuve trotando escuchando ese podcast de Naval, que son 3 horas del man hablando de cómo volverse Mm. rico o algo así. Ah, no me dijeron que Eh, tenía que escucharlo para hoy. Pero bueno. o Buenísimo. sea, preproducción, Nicolás. Y entonces, tal vez lo que más me gusta de ese podcast de Naval es cuando dice, uno tiene que jugar juegos de largo plazo con Mm. gente de largo plazo. Sí. Eh, y pues lo traigo a colación ya que vos dijiste eso como de que escalabas 3 años, luego 3 años por acá, luego picabas por acá. Entonces me parece que es otra cosa que yo siento de 13%. Yo siento que es algo que le permite a uno meterse en un mundo de largo plazo. Mm. Porque
porque en últimas, más allá de que el podcast deje de existir, hay algo que siempre va a estar transversal, que uno podría decir que es contar historias o la narrativa, y al mismo tiempo uno forja relaciones con gente que casi como si uno estuviera eligiendo sus contactos, ¿no? Y eso me parece que cumple ese segundo criterio de las relaciones a largo plazo. Nico, ¿usted qué va a decir? ¿Va a decir algo con Naval? Sí, yo me escucho uno de Naval. No, hay un artículo de Paul Graham que me encanta. No me acuerdo exactamente el título cómo es, pero es algo muy parecido a mantener la identidad mínima. Algo muy parecido a eso. Y es un muy buen artículo porque justamente habla de cómo uno al no aferrarse a una identidad única y absoluta, puede estar como más abierto a ser ecléctico y coger cosas de lo que va aprendiendo, de las referentes que uno va teniendo, ir como agarrando cositas y estar también como abierto a cambios de opiniones, cambios de formas de ser, a nuevos hobbies, a muchas cosas. Me gustó mucho ese artículo y al final acaba con algo que está muy relacionado con lo que dice Andrés, y es no irse entonces al extremo de no tener identidad, sino tener una identidad mínima. Y creo que eso es importante. Si no estoy mal, él cuando habla de esa identidad mínima es como tener unos principios básicos que lo vayan orientando hacia lo que uno va haciendo, que para mí tiene sentido. Yo creo que esa identidad, yo no sé ni qué es. Ahorita que lo pensaba, no sé ni qué significa tener una identidad, pero lo quiero ver como esos principios vectores que uno lo van teniendo y esas formas de pensar que uno va formando poco a poco y que a partir de ahí es que va cogiendo el resto de, casi que robándose un poquito de identidad de las otras, de las ideas ajenas y las vidas ajenas. Yo lo veo un poquito así y no lo había pensado nunca como o sea, nunca había pensado la identidad con los hobbies, como esa relación nunca la había tenido tan clara. Que los hobbies a mí es algo que me fascina. Yo creo que uno siempre debe tener un hobby que no sirva para absolutamente nada, que sea inútil. En mi caso es la música, desde muy chiquito, no tan chiquito, desde adolescente. Pero ahora que lo pienso, cuando ustedes hablan como esa relación de la identidad y los hobbies, sí me doy cuenta que incluso ese hobby que es como externo al resto de las cosas que propiamente hago, digamos que en términos productivos, para ponerlos en esos términos, igual la música sí me afecta un montón. Muchos de mis referentes son músicos, las historias de los músicos todo el tiempo las pienso y incluso la forma en la que se hace música, la forma en crear bandas, todo esto ya se ha hablado mil veces de cómo se crea la banda en el jazz y cómo el contrabajo es el hombre silencioso que hace el trabajo pero más importante, en fin, muchas cosas detrás que yo creo que hacen parte de mi identidad y hasta ahora me estoy dando cuenta y pueden ser parte de esa identidad mínima y que yo sentí que simplemente era un hobby ajeno en mi vida. Entonces, pues también chévere este espacio de terapia. Gracias, Martín. Anoche Martín estábamos en una sesión de nuestro club de lectura, que lanzamos un club de lectura con oyentes de 13%, Sí, para discutir El ego es el enemigo, de Ryan Holiday. Y hay una frase que me gustó mucho y la traje a colación anoche, la dice Ryan Holiday, y es algo así como: las narrativas no cambian el pasado, pero sí impactan el futuro. Y creo que ese es el tema también de la identidad, ¿no? Es como se limita mucho el margen de acción de cara al futuro cuando uno se creyó el cuento de que uno es un gran escritor, pienso yo. Y se limita también mucho cuando uno se creyó el cuento de que uno es un gran conquistador como Napoleón, porque pues si uno ya es eso, pues le queda muy difícil volverse jardinero y vivir una buena vida, así lo quiera. Entonces creo que esa es otra cosa a tener en cuenta. se me acaba de ocurrir como una analogía, un paralelo. No sé si han escuchado, se me acaba de escapar el nombre de la autora y el autor, de un libro acerca de los sesgos cognitivos. Es muy famoso. Uy, no puedo creer que se me haya escapado. Pero bueno, ella dice, no puedo creer que no me acuerde. Bueno,
la autora dice que es bueno tener strong beliefs loosely held, o sea, creencias fuertes, pero como levemente agarradas, no sé. Y creo que algo interesante de ahí se podría traducir a la identidad, como uno tener un sentido de identidad fuerte, pero no estar apegado a él. Como decir, listo, yo en este momento soy escalador, algo así me ha pasado a mí. O sea, yo fui escalador y en mi vida me he vuelto a montar en una piedra hace 3 años, pero yo me sentía escalador igual que todos los escaladores del mundo y me quería ir. Si no hubiera tenido un hijo, me habría ido de mochilero con 3 papas en una bolsa a escalarme las montañas en Yosemite o algo así. Pero sí, no sé, como que si hay algo bacano, digamos, yo me siento podcaster de alguna manera. No me gano un peso de esto que hago ni nada, pero es un aspecto de mi identidad, me parece, de perspectiva de lo que hago, de lo que hago importante en el mundo, pero pues eventualmente sé que, o sea, no va a tener un podcast 40 años y el momento que toque dejarlo ir, lo voy a dejar ir. Sí, ese es un buen... Ese tema de los 40 años últimamente lo tengo retumbando en la cabeza porque me escuché una entrevista, justo la acabé esta mañana pues para la preproducción del podcast, ¿no? de Aprender de Grandes, un podcast que se llama Aprender de Grandes, y estaba entrevistando a una persona, no me acuerdo ahorita el nombre de él, pero de 95 años. Ya va a cumplir los 100 años, y una persona absolutamente lúcida y también físicamente está casi perfecta. Entonces la conversación era chévere porque era cómo llegar a los 100 años, que a mí lo sabe Andrés muy bien que yo quiero vivir muchos años, mínimo 100, o si no es un fracaso esto. Pues que a mí me encanta estar vivo. Pero chévere llegar bien a los 100 años. Y algo que decían dentro de la conversación que tuvieron es, uno a veces piensa que cuando llega a los 60, pues ya casi que la vida se acabó, ¿sí? Como que 60, 65, 70, ya casi que se acabó, pues ya es la jubilación y esperar a que llegue la enfermedad que lo va a matar a uno. Pero entonces él decía, yo llegué a los 70 y dije, voy a empezar a aprender algo nuevo. Y empezó casi que una nueva vida, y como él lo veía era como renacer, pero con la experiencia de 70 años. Entonces que ha tenido 25 años, desde 70 a 95 años, donde ha casi que empezado una nueva vida. Y a mí me encantó la forma en la que él lo dijo, porque es muy cierto. Uno a veces piensa, y creo que va muy con el tema de la identidad, porque uno a veces piensa que uno tiene que tener una identidad y que lo que uno hace es lo que tiene que hacer el resto de la vida, y además para agregarle algo peor es que a veces es con el título que uno sale de la universidad, y empezando porque pues cuando uno empieza a estudiar algo en la universidad no tiene absolutamente ni idea ni qué quiere ni a qué se va a meter, y pues en realidad uno sale de la universidad a los 22, 23 años y tiene todavía, ojalá, al menos 75 años más. Entonces, ¿por qué se va a quedar con ese titulito para el resto de la vida? Y yo creo que la identidad es ahí donde uno debe mantenerla mínima, debe tener también esos principios que se dejen ir, para ir cambiando, para que cuando uno cumpla 50 años, a mí me gustaría, yo no sé nada de física, nada, pero siempre como que me ha llamado la atención. A mí me encantaría por allá a los 60 años ser físico, ¿por qué no? Sí. Sí, yo también, yo no fui a la universidad, estoy pensando darle 5 o 6 añitos más para meterme a la universidad, para los 40 o a los 35, 36, voy a ir eligiendo carrera. Haciéndote desear. A mí me gusta más, ahora que lo pienso, me gusta más la idea de tener una cajita de herramientas con habilidades a tener una identidad. Estaba pensando en esta obsesión actual que tiene la gente con los hábitos, ¿no? Que me imagino que vos la habrás percibido, Martín, que la gente se lee 9 libros de hábitos con la idea de establecer hábitos propios, y pues el único hábito que establece es leer libros sobre hábitos.
pero en general existe esa obsesión con los hábitos y creo que la gente se mete en el cuento de que va a desarrollar esos hábitos para toda la vida. Entonces que toda la vida se va a despertar a las 5 de la mañana, toda la vida va a tomar jugo de naranja, luego va a meditar, luego se va a tomar un batido de quién sabe qué raíz rara con qué aceite extraño. De la nueva raíz que esté de moda. El jugo de naranja es bien malo, ¿no? El jugo de naranja no lo hace llegar a los 70. Ah, sí, perdón, el jugo de naranja es bien malo. Es que Nicolás es experto nutricionista, es un milagro metabólico. La gente lo ve en la calle y se refiere a él como el milagro metabólico. Yo no sé nada. Pero entonces creo que la gente tiene esa idea de tener todos esos hábitos, pero yo me he dado cuenta que eso no es tan sostenible, o por lo menos para mí no ha sido sostenible, si no piensan en esta pandemia. Yo antes de la pandemia tenía un mundo de hábitos, como que tendía mi cama y han pasado 8 meses. Me lavaba los dientes, o sea, imagínese eso. Ahora volví a mi apartamento y llevo 3 días en que no he podido tender mi cama. Entonces mi pregunta grande es, ¿será que estoy llevado o no sé qué? Y creo que me gusta más la idea de saber que yo adquirí la habilidad de desarrollar hábitos y que a futuro puedo desarrollar hábitos y otros hábitos según la identidad transitoria que tenga a mis 33 años, pero la habilidad sí la tengo permanente. Y la habilidad, pues creo que cuando uno a los 70 va a aprender algo nuevo, si uno tiene una cajita de herramientas bien robusta, pues está muy bien parado, en vez de hábitos ahí todos canzones de cuando uno quería ser el superhombre a los 27. A mí me encantan los científicos que se han mantenido relevantes hasta ser de 70, 80 años. No sé si vieron esta semana, Roger Penrose se ganó el Nobel de Física, increíble. No sé cuántos años tiene ese man. Y otro de mis ídolos dentro de la ciencia era Freeman Dyson, que también estuvo relevante como hasta los 95 años. Se murió, creo que ¿Cuál es? ¿Cuál es? Freeman Dyson era uno de los físicos que trabajaba con... El man trabajó en un equipo que se ganó un Nobel de Física muy famoso, con este comunicador de física famosísimo. Todo el mundo se sabe el nombre. Con Richard Feynman, exacto. Él trabajó con Richard Feynman y increíble que me acuerde el nombre de Freeman Dyson, nadie lo conoce, y Richard Feynman, que todo el mundo se ha leído el libro, no me acuerdo el nombre. Pero sí, a mí me parecen súper inspiradores esos personajes. Te queda tiempo todavía, Nicolás, para hacer ese pregrado de matemáticas, claro, y después pues, dedicarte a la física. Espero, o sea, a no ser que se me estrelle el avión o algo. Sí, yo voy firme de cabeza a un pregrado en física. No sé si física, neurociencia, biología, todo eso me encanta. Sí. Andrés, estaba pensando ahorita que estabas hablando en un artículo que escribiste que me pareció muy bacano, y saqué 2 citas para que charlemos del tema. La primera: pareciera que estamos entrando en una era de bienestar y conciencia, pero lo cierto es que casi siempre esos discursos se esconden detrás de una lógica optimizadora, industrial, podríamos decir, de los humanos. Y la segunda cita es: la peor enfermedad del ser humano es creer que todo debe hacerse en favor de algo más. Creo que eso también es del mismo artículo, ¿cierto? Porque es que me leí varios y ya no me acuerdo dónde las agarré. No me acuerdo del artículo, me acuerdo de ese comienzo, pero no me acuerdo del artículo. Okay. Pero entonces sí hay algo preocupante de eso, ¿no? ¿Ustedes no lo ven que como que toda esta industrialización y optimización laboral y natural en la industria se está reenfocando hacia la vida de las personas? Me levanto a las 5, a las 5:15, hago 3 estiramientos, después me tomo un café a las 7:30, La gente está organizando así sus vidas. Total, es que me parece que para darse cuenta de eso basta con ver esas empresas como son de multimillonarias. O sea, Headspace, y pues esto por supuesto no es una crítica al capitalismo, porque pues ya aquí todos lo sabemos que yo soy un procapitalista salvaje. Y no quieren desincentivar que Headspace paute en 13%, ¿no? Bienvenido. Y además,
Además, Headspace. Bienvenido, tienes razón. Pero sí, o sea, esas industrias, creo que Pero no le se entendí la están crítica a volviendo. Headspace. No, es que no la he terminado. Ah, Eh, no, esas industrias se están volviendo millonarias, lo mismo que no sé, las industrias de los smoothies y bueno, no tengo muy buenos ejemplos para y dar de de las eso, bicicletas. y de las bicicletas y esas vainas. Y entonces pareciera que, como decía yo en ese artículo, estamos entrando en esta era de bienestar en la que nos estamos volviendo como más, uno creería que más sabios, ¿no? Más sabios y más, y pensando como qué es una buena vida y escogiendo buenas vidas. Pero en últimas lo que ve uno detrás de eso es algo muy elemental que siempre ha sucedido de querer ser como una competencia entre los humanos. Eh, el humano quiere ser el superhumano y quiere ser el que hace todo bien y medita excelente y hace ejercicio y es como este ideal de superhombre que lleva su vida súper balanceada, pero eso no quiere decir que sea una persona balanceada, eso quiere decir que es una persona que ha optimizado, solo que ha optimizado al extremo algo que da una apariencia diferente de lo que hay detrás. No sé, está quedando como difícil articular eso, pero Sí, pero yo creo que todos hemos sí, tenido esa experiencia, ¿no? Yo no soy un gran meditador, pero sí me gusta mucho meditar. He meditado muchos años desde que era jovencito y en algún momento agarré este hábito de meditar con una aplicación y después todos los días podía ver cuánto había meditado y llegó un momento en que esa vaina se me empezó a volver como una obsesión. Como que, uy, fue puta, 1 hora y 45 ayer, hoy solo 25 minutos, qué desastre. No sé, como que eso teñía mi día de alguna, o como que lo velaba como con alguna sensación negativa si no había cumplido el objetivo. Y sí, no sé, me está Sí. enloqueciendo esa vaina, entonces dejé de usarla. nos Y volvemos como calificadores de todo, ¿no? Como que Mm, cada cosa lleva su evaluación. mm, Y en principio lo que yo quería decir es, se supone que son cosas para hacernos vivir mejor, pero terminan siendo cosas para que rindamos más. mm. ¿Y cuál es la manera de saber si estamos rindiendo más? Pues con la data, ¿no? Porque cada cosa tiene su evaluación. Y entonces medimos enfermosamente los gramos de la raíz que le estamos echando al brebaje porque tiene que ser la mezcla justa para que nos active el cerebro y ese día podamos escribir 550 palabras en vez de 422. Entonces, Andrés le esa está era un dando poco mi duro a los crítica. smoothies hoy, no me lo esperaba. no, yo sí me lo esperaba con todo. Hasta ahí llegó el patrocinio que me iba a ofrecer cosechas. Yo, a ver, yo creo que tampoco hay que satanizar la optimización. Quiero salir un poquito Mm, en defensa de la optimización. Em, Creo que la pregunta es uno para qué optimiza, ¿sí? Si uno optimiza solamente para optimizar más mm. y después optimiza para seguir optimizando más, pues creo que ahí la respuesta es obvia y es que no está sirviendo, sino el fin en sí mismo es optimizar. Que bueno, detrás puede ser ganar más plata, en fin. Pero si uno quiere optimizar para poder a las 7 a las 6 de la tarde ya estar libre, digamos, de sus actividades obligatorias y así poder hacer lo que se le dé la gana, o sea, me parece muy bien. Eh, y también quiero salir en defensa de las rutinas. A mí me parece que las rutinas son muy buenas. Una vida sin rutina es un despelote, que es distinto, y esto me lo enseñó Andrés, es distinto la rutina a la monotonía, ¿no? Y yo creo que uno puede tener rutinas sin ser monótono, todo mentalmente. Entonces, por ejemplo, pues a mí me parece muy bien si la gente se siente bien meditando todas las mañanas. Yo no medito, no lo he logrado, lo he intentado varias veces y no lo he logrado. Encuentro otras formas de meditar, no, Mm. como para relajar la mente, que salir a caminar y escuchar un podcast, escribo por las mañanas, Hacer en fin. música.
y son hacer música y es parte de mis rutinas. Y esas mismas rutinas las agendo, o sea, están en mi calendario. Después de almuerzo, salir a caminar, y están en mi calendario. Y yo sí defiendo eso. Creo que el punto es cuando uno sobreoptimiza, que todo se vuelve optimización, y también cuando uno pues se ata ya demasiado a esas rutinas, ¿sí? Que también es el otro punto que a mí me ha pasado, yo lo he visto conmigo mismo y es como no puedo contestar esta llamada porque es que ahorita voy a empezar a tocar guitarra, ¿sí? O entonces empiezo a tocar guitarra y digo, pues ya me toca acabar porque ya pasaron mis 40 minutos de guitarra al día. Pues si quiero tocar 2 horas, toco 2 horas. Sí, es verdad. Pero sí tener eso agendado, no necesariamente en un calendario, puede ser como sea, a mí me parece bueno, necesario, y ayuda para que uno pues no esté todo el tiempo, lo que hablamos mucho nosotros de distinto trabajo largo a trabajo duro, donde el trabajo largo en últimas es una dispersión de tiempo estúpida, donde uno cree que está haciendo cosas que importan pero en realidad no las está haciendo. Y yo creo que cuando uno agenda bien, prioriza y se trata de atar hasta un punto a esas agendas, a esas rutinas, pues sí logra optimizar, logra ser productivo y después puede hacer lo que se le da la gana. Puede tocar guitarra 2 horas o más hasta que se aburra o se le empiecen a dañar los dedos. Entonces, pues yo sí quería... Eso es lo que pienso, como que es como Sí. todo eso. La optimización a mí me parece importante, saber optimizar, pero cuando uno sobreoptimiza y se vuelve una obsesión, pues se va al carajo. Sí, no, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, pues yo también tengo rutina y yo medito y pues creo que alguna vez he tomado smoothies. Pero mi crítica en Un día realidad, tomé... mi crítica en realidad es un poco a la homogeneización y a esta idea de que todo el mundo en la sociedad debería ser esa persona balanceada, tipo Los Ángeles, que entonces por la mañana hace un hike y luego yo no sé qué. Y me parece que ese es un discurso que ha calado mucho y las cosas que no cuestionamos de ese discurso, porque pues uno diría, no, pues que va a ser una mejor vida para la persona. Y claro que debería meditar, sí, es muy bueno para esa persona. Pero lo que no nos damos cuenta es que a veces esas cosas terminan siendo tan totalizantes y terminamos creyéndonos el cuento de que todos tenemos que ser así. Y entonces yo últimamente estoy en defensa de Bukowski. Yo no sé si vos has leído a Charles Bukowski, Martín, pero es No, nunca he leído. un degenerado de los más degenerados del mundo. Es un tipo, un borracho, sucio, escritor y con, digamos, un ojo poético espectacular, pero pues no es un modelo de cómo debería uno querer ser, pienso yo. Pero me encanta que exista. O sea, no quisiera que ese man estuviera haciendo hikes y tomando jugo. Me gusta que nos Pues me permitamos dices. como sociedad tener ese portafolio diverso de posibles individuos y posibles vicios y que Steve Jobs sea un tipo arrogante que mucha gente lo deteste, pero qué bueno que haya existido, así no haya sido pues el ideal de jefe o el ideal de, de filántropo. No, y esa frase, la última que citaste, es una frase de Bertrand Russell, que yo alguna vez la leí y luego pasé 5 años hablando de que yo una vez había leído una frase y no encontraba de quién era. Y creo que fue Nico el que la encontró y que me dijo que era de Russell, que me parece que tiene todo el sentido. Es, es ese criterio tan aburridor, tan gris, de que cualquier actividad en la que uno vaya a entrar, uno tiene que tener claro cuál va a ser el resultado final. Eh, que sí creo que a veces las cosas de la vida más interesantes pasan en ese almuerzo al que uno no quería ir porque no le veía como mucho sentido, pero termina sucediendo algo inesperado y se conoce a alguien y no sé qué. Entonces, pues esa frase me encanta. La, la gran enfermedad del ser humano es creer que todo debe hacerse para algo más y no por sí solo. Sí, y me está pensando que el gran déficit
de la optimización y de medir y de las métricas es que las cosas cuantizables son cuantitativas y no cualitativas. Y uno puede tocar 40 minutos de guitarra, pero cómo los tocaste es lo importante. Mejor 15 minutos buenos que una hora de mierda que uno no, en realidad no disfrutó y no la hizo como por cumplir una tarea de guitarra. Ya más aún a esta edad que uno no está volviéndose músico clásico de ninguna índole. Sí, y con relación a la homogenización, a mí me parece súper bacano tener referentes así como bien eclécticos y bien confrontados. A mí me gusta mucho el comediante Bill Hicks, que el man es terrible, o sea, uno no se ríe, sino que se la pasa con dolor de estómago de las cosas que el man dice. Creo que en algún momento dice: a mí me gustan mis rockeros, ya no me acuerdo la primera palabra, creo que es como borrachos o drogados o algo, y muertos. Y creo que se está refiriendo como a Janis Joplin y Jimi Hendrix y a Jim Morrison, que fueron como tan icónicos y o sea, es triste pensar las vidas torturadas que vivieron, las dificultades que pasaron, pero también enriquecieron tanto al mundo que fue pucha, a uno que otro ser humano le va a tocar vivir una vida así. Beethoven la vivió y Mozart y muchas de las grandes seres humanos y mentes que han pasado por el planeta les han tocado esas vidas para nada optimizadas, o sea, optimizadas casi que únicamente al servicio de su creatividad, y todo lo otro estaba en un segundo plano, o ni siquiera en un segundo, en un décimo plano. Solo había su música y el resto 10 pasos más abajo: qué comer, qué tomar y a qué horas dormirse. No creo que nunca se le pasó por la cabeza a Jimi Hendrix a qué hora la hora óptima, cuántas horas de sueño estoy teniendo. Y todos somos mejores, y este es un mundo mejor gracias a eso. Este mundo es mejor, es un mejor lugar para vivir gracias a que esa persona hizo ese sacrificio, entre comillas, de alguna forma. Era inevitable igual para ellos. Y el peligro grande es que ahora nuestro criterio para evaluar si alguien es valioso pareciera que está volviendo si ese alguien es virtuoso, en el sentido de si es justo y si es moderno y si nunca dijo un comentario racista y si nunca dijo un comentario machista. Y de lo contrario nos parece que es una persona abominable y hay que cancelarla. Sí. Ese es el gran peligro que veo yo. A mí esa valoración retrospectiva de los individuos al contexto actual me parece, o sea, me parece súper básica, me parece peligrosa, y es de uno de los temas que he estado hablando últimamente en mi podcast, acerca de la corrección política, de la falta de libertad de expresión, y especialmente acerca de ese hecho de uno estarle exigiendo a los seres del pasado, y yo incluso creo que a muchos de los seres actuales, que todos coincidamos y estemos conciliados en nuestros valores morales y de lo que es correcto e incorrecto. Nos va a tocar tragarnos muchos sapos si de verdad queremos avanzar como humanidad. O sea, si Einstein era un tipo terrible, igual el valor que el man agregaba, o sea, haberlo desterrado de Princeton en 1948 habría hecho a la humanidad un peor lugar. Pues no sé, creo que nos desviamos del tema del trabajo. A lo mejor. Sí. Estaba pensando de eso, Martín. Ya que ustedes están tan obsesionados con Naval, pues yo estoy obsesionado con aprender de grandes, entonces voy a seguir con aprender de grandes. Hay una pregunta que siempre hace el host, Jerry, que es ¿qué crees que piensas distinto al resto? Y es una de esas preguntas frecuentes. Pero hubo una respuesta que me gustó mucho, y es: hay que diferenciar qué es distinto al resto. Porque una cosa es pensar, por ejemplo, nosotros tres, digamos que nos volvemos amigos y empezamos a hablar mucho, y entonces nosotros tenemos como grupo una idea distinta al resto.
por ejemplo, con respecto a la cultura de la cancelación, ¿sí? Entonces, una cosa es qué piensa distinto la burbuja de uno al resto, pero otra cosa es qué piensa distinta uno dentro de su burbuja, ¿sí? Y él lo que decía detrás de eso, y por lo que me acordé ahorita, es, creo que un buen ejercicio constante es uno que piensa distinto de su burbuja, porque es que uno está muy sesgado con las personas con las que uno habla, y chévere tener un grupo de personas que piensen similar a uno y con las que uno pueda tener buenas conversaciones, sí, lo máximo, pero también irse cuestionando qué sesgos está uno teniendo dentro de ese mundito que se está creando, que creo que es tal cual eso, lo homogéneo. Si todo el mundo en X ciudad de Bogotá hace exactamente lo mismo y toma exactamente las mismas bebidas, de pronto es que ninguno se está cuestionando y pues ellos de pronto se sienten que piensan distinto a otras ciudades de Bogotá o a otros países incluso, pero nadie se está cuestionando en su burbujita, en su mundito, si están pensando distinto. Y tampoco se trata pues de pensar distinto por pensar distinto, pero sí de pensarse, sí de ver si uno está alineado con eso, si uno va a empezar a montar bicicleta, si es por pura moda o porque uno realmente le guste, y está muy bien que realmente le guste, pero si uno simplemente va a montar porque todos los amigos montan, como me está pasando a mí por ejemplo ahora, pues de pronto no es la razón. De pronto le puede dar una prueba y de pronto le termina gustando mucho, pero como cuestionárselo, me parece un buen punto. Sí. Además es muy impresionante como uno, de tanto estar metido en su misma burbuja, como dice usted, termina creyendo que las posiciones contrarias son absurdas o que no tienen ninguna justificación detrás. Yo en este momento siento que hay posiciones contrarias que son absurdas. Y yo no sé, siento yo también hago parte de la cultura de la cancelación, que sería curioso porque yo soy detractor de la cultura de la cancelación, pero por ejemplo yo pienso, la persona que tiene un sesgo antiempresa o que tiene una ideología comunista, piensa mal, es que me parece que ni siquiera es una discusión que uno debería tener. O sea, me parece que si hay cosas básicas sobre las que nos tendríamos que poner de acuerdo como sociedad, es que el comunismo nunca lo vamos a intentar. O sea, ya está probado que ese es el costo de admitir esa tesis. Es demasiado alto. Es demasiado alto. Entonces, en ese sentido, sí, es impresionante lo de la burbuja. Uno pensaría, todas las posiciones son respetables, todas las posiciones son yo no sé qué, pero yo en ese momento pienso, esa gente piensa mal. Y el costo de admitir esa posición es demasiado alto como para seguir por ahí. No sé ustedes cómo vean eso. Ahorita también, mejor dicho, a veces también se pone mucho el tema de nutrirse de personas que piensen distinto a uno. Y también escuché en este mismo podcast un matiz a eso, y es que de pronto no es solamente que piensen distinto a uno, sino que hayan pensado a fondo respecto de un tema, ¿sí? Que es muy distinto. Entonces, pues sí, digamos, Andrés no está de acuerdo con el comunismo, con el, ¿qué es lo otro que dijo? Con otra cosa. Entonces, él podría simplemente... sí, el sesgo, eso está mejor porque es más común, me parece. Puede sentarse con alguien que no crea en la empresa, y entonces ahí está como cumpliendo el ejercicio de simplemente hablar con alguien que piensa distinto y tratar de entenderlo. Se puede hacer eso, y simplemente, probablemente la reacción de Andrés va a ser salir con más rabia y sustentando con más fuerza su argumento, ¿sí? Pero si uno se sienta a hablar con alguien que encuentre que ha pensado a fondo, y realmente a fondo, porque es que pensar a fondo creo que es cuestionar lo que uno mismo piensa, pues puede ser más interesante, puede ser una conversación más interesante, y puede que al final uno siga con la misma posición, pero al menos habló con alguien que tenía un pensamiento profundo, al menos. Y ese pensamiento profundo, desde mi punto de vista, es cuestionarse su propio pensamiento, sino simplemente es sustentarse su propio pensamiento. Sí, yo veo que algo que me pasa o que nos pasa muy seguido es que
uno tiende a buscar la peor versión del argumento contrario al de uno y hacer el esfuerzo de tratar de buscar la mejor versión para al menos uno poder hacer el ejercicio de argumentar esa posición es un muy buen ejercicio. Creo que dije ejercicio como 7 veces en esa frase. Pero, y otra pregunta que me ha gustado mucho, creo que esa pregunta que vos decías era la de Peter Thiel, ¿cierto? ¿O estoy equivocado? ¿Cuál? Creo que Peter Thiel plantea esa pregunta de qué crees distinto a tu grupo de amigos o tu grupo social o tu grupo laboral. Pero no, eso lo plantea Jerry Garapulski, pero él es muy fan de Peter Thiel, entonces probablemente ¿sí? puede ser que la haya. ¿Es fan de Peter Thiel? Pues lo ha citado varias veces, no sé si es admirador, pues, pero lo ha estudiado. Creo que esa pregunta la escuché yo originalmente de Peter Thiel. Pero bueno, otra pregunta que me gusta mucho, que no sé de dónde saqué, dónde la escuché, es acerca de cualquier tema, hacerse la pregunta, ¿qué tendría que ser cierto para cambiar mi posición acerca de este tema? Entonces, tomemos el ejemplo del comunismo. ¿Qué tendría que ser cierto del ser humano, de cómo funcionan las organizaciones humanas, de cómo funcionan las mentes, la psicología y la biología humana, para que un sistema como el comunismo sea aplicable? Y si uno explora suficiente esa pregunta, pues uno se arma suficiente de buenos argumentos o incluso puede encontrar falencias en la posición propia para poder tener como una perspectiva más global y más inclusiva acerca de un tema que a uno le preocupe mucho, ¿no? Uno no puede hacer eso acerca de todo, ¿no? Yo soy hincha del América o del Cali, esas cosas no hay que cuestionárselas, o del Medellín o del Santa Fe. Como que yo soy hincha del Cali y no me importa cuáles son las razones del hincha del América para ser hincha del América, problema de él. Pero con temas complejos sociales, económicos, morales, a mí sí me ha servido mucho hacerme esa pregunta y muchas veces he tenido unas discusiones muy difíciles con amigos con los que estoy en desacuerdo, especialmente acerca de todos estos temas nuevos sociales y de corrección política y de, ¿Se acuerda de algún tema específico? Pues hay varios temas, o sea, los temas calientes de ahorita que son el racismo, la sexualidad, el género, esos temas. Yo he hecho podcast y he conversado con personas en el podcast. Hay veces ha sido amigable, hay veces ha sido no tan amigable. Y son temas muy difíciles porque hay mucha sensibilidad alrededor del tema. Yo creo que el comunismo es un tema mucho más impersonal, es un tema económico y las políticas económicas muchas veces se sienten como son más objetivizables. Pero cuando uno habla de temas sociales o personales o de identidad, no sé, hay mucha emoción alrededor de eso y es difícil. Sí. Y muchas de las discusiones más difíciles que he tenido las he tenido a puerta privada porque pues la mayoría de la gente no está dispuesto a salir a decir sus opiniones en público. Pero sí, es duro. No sé si siento que cada vez es más difícil tener esas conversaciones, pero yo las estoy buscando, o sea, como un demente. Y para traer gente al podcast también. O sea, yo tengo muchas personas que han rechazado venir al podcast, que los invito a hablar de esos temas por la cualidad de los temas. Si les digo, vamos a hablar acerca de la industria de la moda, estarían de acuerdo. Pero como les digo, mira, este es el tema que quiero explorar. La gente es muy resistente a exponerse, a que su opinión quede por ahí. Claro. Para hablar. Y con razón. Porque el umbral de ofensa actual, por lo menos que yo percibo en la sociedad, es muy bajito. Muy bajito. Es como... Y se buscan como razones para ofenderse. Es como vos pudiste haber escrito un libro de 422 páginas y encuentran un párrafo en todo ese libro del cual se pegan. Es como si fuera un ejercicio valioso, que en realidad me parece que no es nada valioso expresar una ofensa respecto a algo.
Sería más valioso expresar una opinión contraria o debatir las ideas. Pero esa obsesión que hemos tenido, yo no sé si eso sea producto de las redes sociales o simplemente las redes sociales lo exponencializaron y lo hicieron más visible, pero es absurdo y pues nosotros lo hemos vivido, nosotros ahorita con nuestro nuevo podcast atemporal que dura 2 horas, entonces tenemos 18 horas grabados al aire hablando. Es imposible que alguien no tenga una frase de la cual pegarse para mostrar su ofensa. Y normalmente sin contexto, como aisladas. Total, sin contexto. Y una pregunta que a mí me sale, que creo que podemos discutir los tres por el hecho de tener un podcast donde hablamos de varios temas, es uno, ¿cómo incluye eso dentro del debate? ¿Sí? O sea, Martín, usted lo ha intentado traer personas, y yo sí creo que es bueno hablar esos temas, o sea, que no se vuelva entonces uno como no, pues no se puede hablar, el tema no se puede hablar y punto, y nadie lo va a querer hablar nunca. Y me parecía muy que la gente que tiene programas, de lo que sea, en este caso podcast, de alguna forma, si puede poner eso sobre la mesa, pues puede aportar algo para si le preocupa el tema, por supuesto. Pues me parece difícil. No sé si hay una respuesta para eso, pero... Mira, yo el episodio que más resistencia he recibido es un episodio acerca del aborto que grabé. Como un solo que hice ahí de 19 minutos de mi posición, pues en lo que yo veo como un dilema moral. Incluso empiezo el episodio diciendo, mira, yo voy a hablar de esto como un dilema moral. Si te cuesta recibir esta información de esta manera, digamos, analítica o como desde una perspectiva filosófica, aunque yo no soy filósofo, pues mejor no lo escuches porque seguro te va a molestar muchas de las cosas que te digo. Sí, y personas del lado pro vida me mandaron fotos de niños, de bebés recién abortados, y personas del lado pro elección me dijeron que eran insultos de ambos lados, que creo que fue buena señal. Eso es buena señal, sin duda. Pero sí, es difícil. Incluso no sé si han notado ustedes, pero yo dentro de la comunidad del podcast siento que también hay como una tendencia ideológica o política muy clara, en Colombia al menos. Sí. Total. Y yo el otro día estaba hablando con un amigo que también hace un podcast, y él es muy liberal y progresista, y yo le preguntaba, ¿vos sabés si hay podcasts con opiniones conservadoras? Yo no me considero conservador, pero yo le decía, ¿por qué no existen esos podcasts en Colombia acerca de opinión, acerca de temas sociales, acerca de temas, creo que tal vez económicos pueden haber un poquito más, pero siento que es un área como súper dominada por una sola perspectiva ideológica? Y Estoy de acuerdo, aunque también se amplía un poco al ámbito creativo, me parece a mí. Normalmente el creativo tiende más como a este pensamiento más, va a usar la palabra liberal o progresista, no sé cuál palabra usar, y el conservador, pues por sus afinidades, pues no. Pero igual los hay, o sea, digamos, hay escritores colombianos que tienen tendencias conservadoras, como Juan Esteban Constaín, por ejemplo, y es muy chévere tener así gente que además no es conservador, godo, absurdo, radical, es simplemente no la posición tradicional del creativo. Y es verdad que en el podcast, al menos yo no conozco tampoco en Colombia. ¿Ustedes han esfuerzos de no politizar 13%? O sea, ¿sienten que lo tienen que hacer de manera consciente o es algo que sale natural? Porque yo siento que no hay mucha... O sea, yo siento que es un... como cualquier persona y sacarle valor, mientras que yo siento que tal vez mi podcast hay más personas que tendrían problemas con las cosas que yo digo. Sí. Yo no sé si lo hemos hecho consciente.
de pronto Nico me ha... Sí, o sea, yo sí lo he hecho consciente porque sí me parece importante para 13%. De pronto con la temporal empezaremos a experimentar un poco más y también se debe a los temas, ¿sí? O sea, es decir, en 13% hablamos de las historias de las personas y nuestro rol como narradores y hosts, productores del podcast es hacer brillar a esas personas. Entonces hay poco espacio para polemizar algo. Sí. Con la temporal, que es un formato muy parecido a este, que es tener conversaciones largas de distintos temas, pues por supuesto se pueden abrir conversaciones más por el estilo, y agregado a eso pues Andrés cada vez está más político, entonces esto yo creo que especialmente con los smoothies cada día, entonces no sé hacia dónde tiende esto. Imagínate que me agregaron un día a un grupo de estos de podcast de esta gente que vos decís. Y yo saludé como hola, yo no sé qué, soy Andrés de 13%, muy contento de que me hayan invitado a esta que es la junta directiva, supongo que es la junta directiva del podcast en Colombia, yo no sé qué. Y el primer comentario que me hicieron fue una de esas personas que tiene, digamos, una posición política diferente a la mía, y me dijo, Andrés, no todo tiene que ser una empresa. Y pues era un chiste, pero creo que detrás del chiste hay realidad. Y a mí, sí, y eso es una vaina rara porque yo sí siento resistencia a volverme, por ejemplo, amigo de ellos. No, pero porque simplemente, o sea, me parece que cuando la gente está en una posición política diferente o cuando uno no coincide en vainas mínimas, es diferente, es difícil tener intereses comunes o maneras de interactuar, no sé. Me queda difícil como amistarme con personas así. A mí, yo de hecho, pues con Nicolás estudiamos Derecho en los Andes, que me parece que tiene una posición política muy clara, muy clara. Y yo no la tenía clara en ese momento, yo pensaba que esa era la vida. Entonces, para mí, mi conclusión de la Universidad de los Andes, Facultad de Derecho, es que la única posición política posible, moralmente posible, si uno es inteligente e intelectual, es ser de izquierda. Esa fue mi conclusión después de pasar por la Facultad de Derecho. Y después me di cuenta que había gente muy inteligente, muy intelectual, muy profunda, con posiciones conservadoras. Y era como, ¡ah, qué maravilla! Y como que me resonó un montón porque es un poco molesto ese nivel de simplicidad que a uno le hacen creer a veces. De la simplicidad de que uno tiene que tomar por cierto la única posición posible, que es ser justo, ¿no? Igualitario, equitativo, bueno. Sí, pero es verdad que uno se mete mucho en sus como los pensamientos que le dan. Yo tuve la suerte de hacer unos cursos durante la universidad, durante los veranos, 3 años, o sea, cada verano durante 3 años, y eran unos cursos muy extraños. A mí me encantaron, pero son extraños y son organizados por un grupo religioso católico, creo que muy cercano al Opus Dei. Yo no tengo nada que ver con eso, o sea, pues nunca he tenido afinidad con el catolicismo, en fin, pero me gustó mucho hacerlo. Yo lo hice más por la experiencia y eran cursos de filosofía, entonces a mí me ha gustado la filosofía y hoy lo veo con muy buenos ojos, a pesar de que en ese momento a veces me asombraba y a veces hasta me asustaba. Hoy lo veo con buenos ojos porque tuve la posibilidad de ver, por un lado, en mis semestres de Derecho en la universidad, todas las posiciones progresistas, y por otro lado, una visión muy conservadora de la filosofía. Y a mí me encantaba eso, me encantaba ver esa posición y me sentía sin duda mucho más cómodo en la universidad que en estos cursos en cuanto a las ideas. Pero me gustaba tener esos enfrentamientos intelectuales, si se quiere, con visiones que yo veo o incluso como extremas religiosas.
pero eso no lo tiene todo el mundo, esa posibilidad, y a mí me parece que es muy chévere. Uno de pronto sí forzarse un poco a leer cosas contrarias a las que uno cree, porque uno también, pues sí, el sesgo, ¿cómo se llama eso? El sesgo que uno se va como cognitivo, que uno se va como convenciendo de lo que uno mismo piensa. Sí, confirmation bias. De confirmación. Sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación. Uno tiende a eso, uno busca libros para confirmar lo que uno ya piensa, no para cambiar opiniones contrarias, igual los podcasts, en fin. Pero supone que eso debería pasar en la universidad, lo que me parece tenaz. O sea, me parece que por lo menos mi experiencia fue que la universidad no terminó siendo un sitio para complejizar el mundo y para tener debates, sino terminó siendo un adoctrinamiento ideológico en el que mi conclusión fue: la gente conservadora es gente egoísta que solo se enriquece a costa de los demás y que quiere mantener tradiciones obsoletas. Y creo que mucha gente que estudió con nosotros, Nico. Sí. Yo creo que eso es un problema en general de la academia, no sé en Colombia, pero en Estados Unidos hace poquito Jonathan Haidt publicó como una actualización de los datos de la orientación política académica en Estados Unidos. Creo que el 90% se consideraba liberal. De ese 90% liberal había como 70% de ese 90% se consideraba como muy a la izquierda. Y estos datos, por favor, nadie los revise porque no estoy seguro, pero estoy dando a entender la idea. Y después del lado no de izquierda o no liberal, esto era en Estados Unidos, entonces demócrata o lo que sea, había como 6% de centro y 4% conservador, o incluso creo que era en algunas partes 2% conservador, y en áreas como sociología y psicología era menos del 1%. Y eso para mí, pues sí, va como en detrimento de la pluralidad de ideas y de conceptos y de perspectivas que uno busca. O sea, yo siento que mi vida es más rica gracias a que existo en muchos contextos. Y yo creo que a ustedes les debe pasar algo similar a mí, y es que yo existo en el contexto del podcast, existo en el contexto por herencia del yoga y la meditación, por herencia familiar, pero también existo en el mundo empresarial y entonces las amistades que uno hace en cada contexto le proporcionan perspectivas muy distintas. Y cuando uno habita únicamente un contexto, soy artista, o soy abogado, o soy empresario, y lo veo en mis amigos empresarios, que todos sus amigos son empresarios, todos tienen las mismas opiniones. Cuando uno solo habita dentro de un contexto, es mucho más difícil cuestionarse a uno mismo, porque como yo tengo arraigo emocional con mis amigos de izquierda, de ultra izquierda y de derecha, y creo que incluso diría algunos de ultraderecha. Ultraderecha no me refiero a nazis, sino como muy, muy conservadores en el aspecto económico, libertarios o casi que antiimpuestos. No sé, como que hay más oportunidades de uno decir, ok, este muy buen amigo cree esto, yo sé que es una persona inteligente, este otro muy buen amigo cree esto, sé que es una persona inteligente, y uno tiene que conciliar de alguna manera dónde está la perspectiva propia con relación a esos dos. Cuando todos los amigos de uno y uno tiene ese apego emocional a ellos y a querer ser parte del grupo, pues es difícil explorar otras oportunidades, otras opciones de pensamiento. Esa es mi experiencia. Sí. Usted que hablaba al principio, Martín, como volviendo a una de las primeras preguntas de si se sienten exitosos con 13% o algo por ese lado. Creo que una de las cosas que me hace sentir muy satisfecho con 13% y muy orgulloso es precisamente eso, como poder ensanchar la vida.
en esos ámbitos, poder como explorar algo distinto al mundo jurídico. Yo fácilmente, si no existiera 13%, fácilmente estaría totalmente en un mundo de abogados. Que no sé si está mal o bien, pero sin duda no es lo que me siento mucho más cómodo así, mejor dicho. Y creo que es precisamente por eso, por no estar solamente en un solo contexto, sino en varios. Bueno, muchachos, creo que me he tomado mucho de su tiempo y ustedes van a querer ver ese partido de Colombia. Así es. Ni siquiera sé a qué horas es. Muchas gracias. Es a las dentro de 40 minutos. Ah, ok, bueno. Pero no sé si quieran. ¿Por qué no le cuentan a las personas, inviten a la gente pues a 13% y a la nueva versión atemporal para que las personas se conecten y dónde los pueden encontrar y todo eso? Y sí, y vamos cerrando esta vaina. Listo. Bueno, 13% nos pueden escuchar en podcast, por supuesto, en cualquier plataforma de podcast, poniendo 1, 3 y el signo de % nos encuentran. Ahora estamos haciendo algo que es profundizar en muchos de los temas de 13%, porque nos dimos, pues a ver, nosotros contamos historias y de ahí salen reflexiones, pero hay muchas cosas que no se quedan del todo. Entonces creamos un espacio virtual para profundizar algunos de los temas de 13% mes a mes, que se llama 13% sin atajos. También pueden ir a verlo e inscribirse yendo a www.13%.com/atajos. Y si quieren seguir escuchándonos hablar carreta, pueden escucharnos en un nuevo show que está tanto en video como en podcast, que se llama Atemporal. Y pueden seguirnos en Instagram, que ahí somos muy activos. Andrés es un experto manejando Instagram, @13%, todo en palabras. Okay. ¿Vos, Andrés, algo para cerrar? No sé. Creo que, 13% es un podcast que no tiene pierde, porque son historias de personas y inevitablemente uno va a terminar sintiéndose identificado, por lo menos con una de ellas. Entonces, para los que nos estén escuchando, que tienen retos en su vida profesional, pues no duden en indagar en 13% y seguro van a escuchar alguna historia que ellos mismos hayan vivido en cierto grado. Nosotros decimos que nuestras historias son de amores y dolores, porque pues en últimas esas son las historias de la experiencia humana. Yo le recomendaría a la gente de 13% el blog, que recién lo descubrí para esta entrevista, y estoy como medio averso al audio en este momento. No sé por qué dejé de escuchar audiolibros y casi que dejé de escuchar podcasts y estoy leyendo más. Entonces me gustó mucho, no sé, como que saqué mucha más información del blog y los artículos están bien bacanos. Me gustó el artículo de Andrés acerca de la optimización. Voy a dejar el link por ahí en la página web y en los ¿cómo se llama? En la información debajo del audio del podcast. Y de Nicolás me gustó mucho un artículo acerca de renunciar, como de varias perspectivas de qué es lo que hay que tener en cuenta antes de renunciar al trabajo. Y esos dos artículos me parecieron muy bacanos. Entonces, invitar a la gente también a que lean el blog de 13%. No olviden darle click a suscribirse en Spotify o en Apple Podcast o donde acaben de escuchar este episodio, y los invito a que revisen los demás episodios de este podcast, que tenemos unos invitados muy bacanos. Nos vemos la próxima.